Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. Hoy no estoy en la redacción, estoy trabajando por fuera de la oficina, pero allá sí está el autor de la nota que vamos a discutir hoy. Se llama Pablo Manrique, es nuestro periodista que cubre el poder económico y uno de los integrantes del Laboratorio de Inteligencia Artificial. ¿Qué más, Pablo? Lo estamos repitiendo para hablar de las cifras que sacó el DANE ayer de pobreza monetaria, un dato muy importante políticamente y también socialmente. Y económicamente, te agrego, pero sí, feliz de estar acá repitiendo 2 días seguidos. Tiene muchos fans, Pablo. No sé Sí, qué, te tengo sentimientos encontrados. te llaman celos. Sí. Pablo, ¿cómo se llama su nota? La pobreza vuelve a mínimos históricos, pero los subsidios no ayudaron. Y en efecto, el DANE publicó ayer los datos de pobreza monetaria en Colombia para el año 2024, ¿cierto? Sí, Esos son los datos del año pasado, sí, ¿sí? sí, esos Pues me datos estoy son dando cuenta que con... tenemos un pequeño error en el sumario de la nota, Pablo, porque quedó en el sumario 2023, son datos del 2024, y usted hizo ayer una nota de claves sobre cómo lo que había debajo del capó de estos datos de pobreza monetaria. Sí, sí, un poquito, no solo del capo de los datos, sino como las implicaciones un poquito políticas de que los datos salgan como salieron. Sí, 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 sí. Hablemos de los datos, cómo salieron. Y no, usted Bueno, tiene ahí, usted hoy está manejando las gráficas, entonces avíseme cuando tiene algo ahí, como para saber sí, qué está puesto. acabo de abrir la gráfica de pobreza monetaria, la que tiene la pobreza monetaria en el tiempo, que es como el primer dato y el más importante, que es que la pobreza monetaria en el 24 llegó a 31,8%, que es el más bajo de la historia de los datos que hay, que son desde 2012. Eso hay un rollo que si quieres lo conversamos ahorita del tema del DANE, como que Eh, también esos datos no estaban antes, pero por ahora con los datos desde 2012 estamos en 31,8%, que es el más bajo desde 2012 que hay medición. Eso significa que el Pa- 31,8% de los colombianos están en pobreza monetaria. Pablo, un momentico. Entonces, ¿qué es? Creo que hay varias mediciones de pobreza. Quiero que la gente sepa bien de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza monetaria. Ok, pues hay diferentes, las dos grandes son pobreza multidimensional, que salió ya hace un mes, y esta que es pobreza monetaria. Como dice el nombre, la pobreza monetaria se mide solo en una variable, que es la plata. Hay dos líneas de pobreza monetaria. La pobreza monetaria moderada, que es la que estamos viendo ahorita en la gráfica, y la pobreza Que- monetaria extrema. y Ambos son póngame datos sobre eso para que la gente entienda de qué estamos hablando. Porque esta es una medición sobre el nivel de ingreso mensual, ¿cierto? Sí. Entonces, el nivel de ingreso mensual por persona del hogar. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene 2 hijas, su ingreso se divide en tres, usted y sus 2 hijas. Y si tiene esposa, en cuatro. Y su esposa tiene ingreso, pues se suman. Entonces, el ingreso mensual, y entonces hay dos líneas. Está esta pobreza monetaria, que es de 420,000 pesos y al mes por persona del hogar. Ese valor lo que nos dice es cuánta plata se necesita para, entre comillas, vivir bien, vivir en lo básico que se necesita, o sea, comer, pagar un arriendo, pagar servicios. La otra, que ahorita la vamos a ver, que es la extrema, son 220, eso varía en las ciudades, pero en la mayoría es alrededor del 220 por persona. Eso es 6,500 pesos al día por persona de un hogar. Solamente, sí, porque entonces un hogar, por ejemplo, donde hay una persona, incluso un asalariado de salario mínimo, que es cabeza de ese hogar, un hombre, una mujer, su pareja está en casa con 2 niños. Un hogar con ese nivel de ingreso es un hogar que está por debajo de la línea de pobreza monetaria. Haciendo cálculos aquí rápidos, estoy Sí, pensando en 400.000 pesos por persona, me da más o menos 1.600.000. sí.
y el salario mínimo que está en más o menos 1.400.000, no le daría a usted para tener un hogar por fuera de la línea de pobreza si es un hogar de 4 personas. Exacto, tendrías que ser un lugar de 3 personas o menos para que te diera en la línea de pobreza. Justico en el Y palo, bueno, pues. y la de pobreza extrema, sí, bueno, creo que se lo digo, digamos que lo hablamos haciendo esta nota, Pablo, era como, eh, nunca olvidar como que este dato especialmente es un dato que habla mucho de las personas más vulnerables de toda la sociedad, y Sí, que a pesar de que por primera vez son más o menos solo un tercio y que 2 tercios de la población colombiana viven por encima de la línea de pobreza, estamos hablando todavía de alrededor de 15 millones de personas que viven muy mal y las que están en pobreza monetaria, que son más o menos 4 o 5 millones de personas que viven en sí. condiciones absolutamente indignas, y que es como un imperativo moral de la sociedad y del gobierno ayudar a que la pobreza extrema, sobre todo en principio, se elimine. Sí, ahí con lo que dijiste quiero hacer una salvedad que creo que además no le hicimos en la nota, y es esos 5 que tú dijiste y esos 15 no se suman, ¿no? La gente que está en pobreza monetaria extrema también está en pobreza monetaria. Son, Sí, 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 uno sí. es un subgrupo del otro. Eh, pero sí, y es, o sea, como, y hablando con los expertos, con Carlos Sepúlveda, que es experto en pobreza, eh, como que sí es un tema de desprotegimiento de las personas, no es simplemente lo que significa en plata, sino lo que significa socialmente por la gente, y Sí. sí es un logro indiscutible que por fin estemos por debajo de un tercio de la población, no mucho, pero por debajo de un tercio de la población. Definitivamente. Hábleme un poquito de Carlos Sepúlveda, que digamos fue uno de los 2 expertos que usted consultó para esta nota, pero sobre todo el más experto de los expertos que teníamos acá, y que creo que lo vamos a mencionar un poquito durante este video. ¿Quién es él? Bueno, Carlos Sepúlveda es profesor del Rosario, fue subdirector del DANE, pero lo más importante para este tema es que es parte de la Mesa de Pobreza de Colombia, es decir, es parte del grupo de expertos reconocido en Colombia en medir la pobreza. O sea, como no, no hay mayor experto que la gente que está sentada ahí, pues él es uno de ellos, además de muy generoso con su información para hablar con nosotros. Anoche los datos salieron como a las 4 de la tarde y bueno, él se los leyó y anoche ya nos pudo hablar al respecto. Entonces, un poco lo primero que decimos en la nota es, eh, ese es un logro innegable, es un dato muy positivo. Es un dato muy positivo, pero que se enmarca en la idea de que, para hablar de pobreza no solo se puede hablar año a año, sino hay que como tener la película de los últimos años, y es que es un logro que lleva la pobreza de nuevo a un punto de mínimos históricos, y eso es importante decirlo porque había subido mucho durante la pandemia y después de la pandemia, desde el 2021 empieza a tener como o desde el 2020, no estoy viendo la gráfica, Pablo, pero Desde el empieza a tener un descenso 2021, acelerado. 21. sí, desde el Eh, 2021 comienza a bajarse. O sea, al final del gobierno Duque, cuando hay una cantidad de subsidios, cuando hay una economía que está creciendo rápidamente, después de la recuperación, empieza a bajar la pobreza de manera acelerada. Sí, ahí hay un dato chévere. Antes de la pandemia estábamos en 36,5% de pobreza. En la pandemia subimos a 43, y para estar en niveles como los niveles en los que estamos antes de la pandemia, llegamos a 2022. Uno podría decir que a 2022 nos devolvimos de la pandemia, pero esa tendencia siguió bajando hasta ahorita que estamos en el 31. Y lo primero que decimos ahí un poco es que esto es un logro, pues le entrega una victoria política innegable, sin ambigüedad, a el presidente Gustavo Petro. Sí, es una victoria que después podemos discutir si económicamente qué tanto se le puede achacar a él, pero indiscutible es una victoria política. Era el que era presidente cuando la pobreza bajó lo más que ha bajado desde que hay datos. Claro, porque no solamente llega a un mínimo histórico, Pablo, sino que usted me señala en la nota que
el descenso acumulado de 2023 y 2024 como los 2 años en los que gobierna realmente Petro, porque 2022 pues es mitad Duque, mitad Petro, Sí, está llegando apenas, ¿no? En esos 2 años el descenso no solamente nos lleva a mínimos históricos, sino porcentualmente han sido de los dos descensos en la serie histórica que tenemos desde el 2012 más grandes. sí, y no solo porcentual, sino en términos absolutos son los 2 años donde más gente ha salido de la pobreza, que para este Eh, año fueron 1,2 millones y para el año pasado un número parecido. Entonces, y esto, sí, esto es en 2 años salieron más de 2 millones de personas de la pobreza. qué bien. Y esto es algo que el presidente Petro, es decir, que es del corazón del proyecto político de la Sí, izquierda colombiana, superar las desigualdades sociales, y que él lo ha traído como en sus rendiciones de cuentas importantes. Por ahí usted tiene como un pedazo de video del discurso del 20 de julio, no de este sí. año, sino de hace un año, cuando la cifra de pobreza se adelantó un poquito y justo le sirvió para hablar en ese discurso y para como cobrar ese descenso. Si quiere póngalo y lo escuchamos para entender por qué esto es tan del corazón de ese proyecto. Es que redujimos el número de pobres en un solo año y con estancamiento económico 10%. Y sacamos 1.600.000 personas de la pobreza monetaria. Y sacamos 1.120.000 personas de la pobreza extrema. Me siento orgulloso y ustedes, los que nos han acompañado, también deberían sentirse orgullosas y orgullosos. Eh, Entonces, y el presidente habló sobre estas cifras ayer, ¿o no? sí, sacó un trío, si quieres lo voy a poner en este momento en pantalla, que dijo que era el dato fundamental de cualquier gobierno. Y pues habló del dato que ya dijimos, que han reducido el porcentaje de la población sobre el más bajo de la historia del 2012 y que son cerca de 2.600 personas que sacaron de la pobreza desde el último año de Duque. Eh, Sí, y, y en ese discurso habla de que eso es un logro muy importante porque un país de desiguales no es una verdadera nación y ahí aprovecha y cita a Rousseau, pero pues lo importante es el tema de que para él la reducción de la pobreza es muy importante y es una bandera que desde antes que saliera este dato ya tenía. Y este mismo 20 de julio no habló de este dato, pero sí habló como de la desigualdad social y del desarrollo social. Entonces, es como le llega en el momento perfecto, como hace 5 días estaba hablando de que quería acabar con la desigualdad y justo el dato le dice que es el que más ha acabado, por lo menos desde 2012, con la desigualdad en Colombia. y pobreza y desigualdad son lo mismo, Pablo. No. Ok, no, pobreza, es verdad. Y acá, por ejemplo, hay un O- dato súper interesante que también lo tocamos por encima en la nota, que es que baja la pobreza, pero el Gini, que también lo mide este dato, queda igual. Entonces, baja la pobreza, pero no la desigualdad, que sí, también es ahí tenemos importante. unas notas súper chévere, no voy a decir mucho, pero que como ustedes han avanzado con Martín, uno de los periodistas que trabaja con usted, sobre el impacto en el Gini de la reforma tributaria de José Antonio Campo. Pero bueno, no lo dejo así, lo dejo ahí. Pablo, ¿qué tanto puede cobrar? A ver, la bandera política la tiene, es innegable, sucedió en su gobierno, pero ¿qué tanto sucedió esta reducción de la pobreza gracias a acciones del gobierno Petro? Bueno, ahí hay diferentes formas de ver. Primero, como desde el lado de la reportería, y en este momento estoy poniendo una gráfica que nos muestra cómo el DANE separa esa redistribución. La redistribución, el DANE la mide entre la reducción de la pobreza la mide de tres formas. Él dice, la pobreza, el DANE dice, la pobreza puede aumentar o disminuirse de tres maneras. Por el crecimiento económico, entonces, si la economía crece más, pues la gente es menos pobre. Si economía crece menos, la gente es más pobre. Por los precios, que ellos lo que llaman es la línea de pobreza, que tanto la inflación mueve esa línea de pobreza. Y el tercero, que es importantísimo, es la redistribución, que tanto los ejercicios de redistribución del gobierno le hace subsidios, programas de transferencias directas y todo esto, y impuestos, pues también afectan la pobreza.
En la pobreza extrema vemos una cosa súper interesante, que es que los subsidios no ayudan a disminuir la pobreza, sino que lo contrario, aumentan la pobreza. Eso es muy importante, no significa que cada que yo doy un subsidio esté haciendo a alguien más pobre, sino significa que por concepto de subsidios, la pobreza disminuyó. Eso puede ser porque quitaron subsidios o porque los están enfocando donde no es. Pablo, usted tiene la gráfica ahí ponchada, explíquele a la gente un poquito la gráfica que tenemos la duda de si esa gráfica se entiende claramente, pero explíquele a la gente cómo qué significa cada una de las barras y las participaciones negativas Listo. y positivas. Entonces, claramente acá negativo es bueno porque es reducir la pobreza, por eso el eje tiene menos al lado, pero pues lo giramos para que se viera bonito que sube a lo verde. Entonces, vemos que por crecimiento económico, la pobreza se redujo en 2.2, que esa es la primera línea verde grande, pero vemos que ese crecimiento económico le van quitando pedacitos. Entonces, la redistribución del ingreso, que es la primera roja, le quita cosas, o sea que la redistribución volvió a aumentar la pobreza y después el aumento de precios, que es simplemente mover la línea de pobreza porque ahora es más caro vivir, la bajó un 1%. Y eso nos deja el total de reducción, que fue de casi un punto porcentual de pobreza extrema. Que ahorita podemos mirar cómo se movió la pobreza extrema, pero lo que nos dice esto es lo que nos quitó pobreza este año fue el crecimiento económico, pero lo que no nos quitó pobreza fue la redistribución del ingreso y la inflación. Y deme el contexto de lo que ha estado pasando en el gobierno alrededor de los esfuerzos por lucha contra Sí, la pobreza, ¿no? Entonces ahí ya le ponemos un poquito más de caras a esto y es que la agencia principal para reducir la pobreza en Colombia se llama el Departamento de Prosperidad Social, el DPS, y sí. hay conocidos muy visibles que han pasado por ahí. Sí, ahí el que más pues estuvo metido en este tema, además, un poquito el que le tocó esto, no sé si culpa de él, que fue la reducción de estos subsidios, fue a Gustavo Bolívar. ¿Por qué digo que no fue culpa de él? Porque la razón que dieron fue, nos estamos quedando sin caja, y ahí me aprovecho y le hago comercial a las otras notas donde explicamos por qué se están quedando sin caja y la ruptura de la regla fiscal, pero como el gobierno se estaba quedando sin caja, comenzaron a recortar y DPS dijo, como parte de este recorte voy a quitar casi todos los subsidios y me voy a quedar con unos pocos muy específicos. Claramente, quitar subsidios, pues hace que los subsidios redistribuyan menos, porque pues le estoy pasando menos plata a la gente. Hay unos clave como Hambre Cero que se acabó y otros proyectos que pasaron, un proyecto mucho más chiquito que se llama Renta Ciudadana. Esta Renta Ciudadana es un proyecto con menos plata y mucho más centrado en cosas que uno puede discutir qué tan focalizado está. Porque si uno ve que la pobreza monetaria bajó un montón, pero la extrema no, que Carlos Sepúlveda nos contaba que estos años han sido los que han bajado más lento desde esa recuperación inicial de la pandemia, uno puede decir, no están poniendo la plata donde es. Obvio con la salvedad de que llegar a la gente pobre es extremo es muy difícil porque son muy desiguales, pero claramente esto muestra que puede haber mucho mejor focalización en estos proyectos, porque si hubiera buena focalización bajaría más la pobreza extrema. Entonces ahí el cuento, Pablo, esa focalización o esa falta de focalización es un hecho que es nuevo, ¿cierto? A ver, en 2023, para las cifras de pobreza de 2023, no había esta discriminación en el DANE, el DANE de Piedad Ordinola creo que ha tenido como unos problemas arrancando para tener como la transparencia necesaria y la credibilidad necesaria, ¿no? Por ejemplo, el año pasado no discriminó este ítem, pero en 2022, cuando sí se discriminó, ahí los subsidios, y aquí estaríamos hablando de la era Duque, en ese gobierno los subsidios tenían un impacto positivo en reducir la pobreza. sí, y no solo en 2022, el dato que ponemos, en general, lo constante en los otros años es que los subsidios reduzcan la pobreza. Uno puede decir, hay años donde la reducen muy poquito, casi cero, pero que la aumenten es extraño, porque significa que estoy focalizando mal, que eso sí es una cosa
especial de este año, es una cosa exclusiva de este año, pues. Y eso Ok, pues ok. nos muestra todos estos cambios que hay en cómo se están dando los subsidios. Claro, y es que yo me acuerdo que Gustavo Bolívar dice que es que a él no le gustan los subsidios porque eso hace que la gente se vuelva, ya no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero básicamente los subsidios generan más, que hacen que la gente se vuelva pobre, más pobre y se quiera quedar pobre y además que se vuelva perezoso. Pero un poco lo que está pasando es que solamente cuando él es el director del DPS es que los subsidios funcionan mal, porque antes, según las cifras del DANE, aportaban positivamente para reducir la pobreza. Sí, acá hay una cosa muy importante. Siempre aportó positivamente, pero siempre el que más jalón es crecimiento. Nunca ha sido que redistribución sea más grande que crecimiento, pero siempre, Sí, pues, en temas de pobreza, un punto porcentual siempre aporta, así sea solo un punto porcentual. O sea, todo aporta. pues cientos de miles de personas, ¿no? Sí, Cientos de miles de personas. Eh, y tenemos otro datico interesante, además, sobre, Bogotá. eh, sí, señor. Sí, ahí estoy poniendo la gráfica, pero antes con esto de los subsidios hay una cosa muy importante para conectarlo con el tema de Bogotá y es una de las subsidios que más redujo Gustavo Bolívar fueron los subsidios en las ciudades capitales, Bogotá, Medellín, y en Bogotá pasó una cosa, que es que el alcalde Galán dijo, tú me reduces los subsidios, yo me doy la pela de igual ponerlos yo, así el gobierno no los haya reducido. ¿Y por qué eso es importante? Porque esta gráfica que mostrábamos, que los subsidios, pues que la redistribución no estaba ayudando a reducir la pobreza, es a nivel nacional. Si uno lo ve a nivel Bogotá, los subsidios donde ya no los manejaba el DPS, sino la ciudad, aumentaron mucho en la disminución de pobreza. Y eso no solo se ve ahí, Sí, sino en este dato que estoy mostrando ahorita, que es el PAI. Nos muestra que de toda la gente que salió de la pobreza, más de un 25%, que son 352.000, son de Bogotá. Y acá hay una cosa muy importante. En Bogotá hay alta población, pero el 25% de la población en Colombia no vive en Bogotá. Claramente Bogotá tiene unas cosas y Sepúlveda nos explicaba, Bogotá es al que más le pega la reducción de la pobreza urbana. Y él decía, este logro es un logro muy importante a nivel nacional, pero si uno lo mira desagregado, es un logro de la pobreza urbana, no tanto de la pobreza pues rural. Y uno mira, por ejemplo, Riohacha aumentó en pobreza, en cantidad Barranquilla. de incidencia. Barranquilla también aumentó en incidencia de la pobreza. Y entonces eso, pues, muestra que sí se está reduciendo a nivel nacional, pero que está jalonado por gente, pues por gente no, por lugares muy específicos. Y uno podría hacer el argumento que lo hacemos en la nota, que estos lugares no lo hicieron con ayuda del gobierno nacional y Bogotá es el ejemplo claro, porque a Bogotá Claro, le quitaron los subsidios y pues lo puso fue la alcaldía. ahí recuerdo la réplica que hizo Roberto Angulo, que es el secretario de Integración de Bogotá. Creo que Angulo también es un economista que trabajó en el DPS y también estaba en el grupo de pobreza, que ha defendido como la mirada técnica de que los subsidios estatales sí se pueden focalizar, que hay que hacer estudios, que hay que hacer evaluaciones, un poco en contra de lo que plantea Gustavo Bolívar, es que él quiere hacer plazas de mercados, y que darle los subsidios que emperezan a los pobres como más como un libreto de televisión que una política pública. Creo que Roberto Angulo debe estar celebrando estos datos bastante. Y Galán lo hizo, ¿no? Sí, sí, Galán lo Eh, celebró. Pablo, a ver, tenemos una de las últimas cosas que usted pone es que esta es una serie nueva, ¿no? Ha habido muchos cambios Sí. metodológicos, pero evacuemos eso chiquito, pero me parece importante contarle a la gente, sobre todo a la gente que le gustan los datos, le gusta la política pública y le gustan los matices de estos temas de administración pública. Sí, también para aceptar una cosa, pues que nos hicieron caso, porque esto fue una pelea que nos dimos hace un año, que es la pobreza. Cambiaron la forma de calcular la pobreza, eso es normal, en 2020. ¿Cuál es el problema? Cambiaron la forma, pero no aplicaron esa nueva forma a los años pasados. Entonces, en 2023, cuando el presidente decía que se había reducido históricamente, era históricamente respecto a 2020, porque no tenía datos antes de la pandemia.
Nosotros en una nota en la que hablábamos de más cosas del DANE explicábamos que iban tarde con ese empalme porque lo habían prometido antes y nos dijeron en esa nota para diciembre de 2024 queda y para diciembre de 2024 quedó y esta es la primera cosa de pobreza que tiene ese empalme. Eso significa que por primera vez desde que hicieron el cambio en 2020 podemos comparar con antes de pandemia. Eso antes no se podía hacer y eso es un logro. Uno puede decir tardío o demorado, pero es un logro de criados sin hora. Déselo, Bueno, sí, señor. es un logro muy grande del DANE, porque además, pues técnicamente empalmar esas series es difícil, por no decir bien complicado. Eh, Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cerremos así cortico, Pablo, que usted ya está repitiendo mucho en YouTube. Antes de irnos, quiero hablar un poquito que no hemos hablado casi de pobreza extrema, Pacheco. Bueno, no, Que no, de acuerdo, de acuerdo. Creo que usted alcanzó a ponchar la gráfica de pobreza extrema. no, la estoy Ah, ponchando en bueno, este listo. momento. Quiero echar el cuento, pues ya dijimos que Sepúlveda dijo que es la más baja, pero acá una cosa muy importante que es la pobreza extrema sigue más alta que en COVID. O sea, tenemos más pobres extremos que antes de que hubiera pandemia y eso es importantísimo porque significa que no hemos podido llegar a esa gente. Y esa gente es muy difícil de llegar y acá tiene que ver con cosas que está haciendo el gobierno que nos dicen, pues la pobreza extrema está muy afectada por la informalidad y en estos últimos años ha aumentado la informalidad y eso en parte podría explicar por qué baja tanto la monetaria, pero la extrema como creo que nosotros lo pusimos en la nota como que se resiste, como que es muy terca la pobreza extrema. Sí, y Y yo lo ato a lo que veníamos hablando de Bogotá también, Pablo, donde la acción del gobierno nacional es más importante, es en los municipios y departamentos como de la periferia colombiana, donde las sí, alcaldías, las gobernaciones no tienen el mismo músculo, ¿no? A diferencia sí, de Bogotá, que tiene un presupuesto de más de 20 billones de pesos al año, Medellín, que tiene una empresa como EPM y que tiene plata para invertir por fuera de las grandes ciudades. Ojo al tema de Barranquilla, yo creo que es una pregunta ahí latente que va a ser interesante si de pronto Ever Mejía la retoma, porque ha habido una discusión muy grande acerca de la efectividad de Alex Char de sí. convertir como todas esas inversiones en cemento en prosperidad social, Sí. ¿no? Pero Ahí Barranquilla no es quiero, la periferia, sí, ¿no? sí, pero ahí quiero votar una cosa que una de las cosas que me dijeron que más afectaba en la costa, la pobreza, si uno mira esa desagregación que miramos a nivel nacional, era mucho la línea de pobreza y el precio. ¿Por qué? La luz, Porque en ese precio está la luz. la Exacto. luz, sí. Y entonces claramente las presiones de los servicios hacen que la línea de pobreza sea más alta y pues claramente si la línea de pobreza es más alta, pues hay más pobres. Sí, eso tampoco lo metimos en la nota. Que quedó mejor el video que la nota. No mentiras, Pablo, la nota quedó muy bien. Eh, Es porque en el y video no tenía editor, entonces quedó más Ah, chévere. eh, Pablo, haga la cuña del curso de inteligencia artificial. Yo le preparo la cuña y usted la termina. En la silla vacía, nuestra independencia se financia a través de conseguir ingresos propios. Es parte importante de lo que nos permite hacer periodismo que habla de todos los poderes en Colombia y que reduce al máximo sus conflictos de interés para tener esa independencia editorial. Entonces, estos cursos que hacemos, incluyendo el de inteligencia artificial, que va a dar, entre otros, Pablo Manrique, nos sirven para seguir haciendo lo que hacemos y es básicamente pagar la nómina de los periodistas maravillosos que trabajan en la silla vacía. Véndalo, Pablo. Sí, además de financiar mi sueldo, como dijo Pacheco, este curso tiene cosas muy interesantes, que es, se va a enseñar la IA, esto no es un curso para periodistas, es un curso para cualquier persona que, que sienta, pues que tenga curiosidad y que sienta que la IA le pueda ayudar a su trabajo del día a día. Y acá vamos a mostrar como dos cosas, como que el curso se parte en dos. La primera es como la parte teórica, donde la gente habla mucho de inteligencia artificial, pero no entiende cómo funciona y no entiende como los problemas que hay detrás, los sesgos que hay detrás. Entonces, un poquito para que cuando tu tío te ponga a hablar de inteligencia artificial en un almuerzo, uno tenga las herramientas para entender en verdad eso qué significa
una empresa le vende a uno cosas de inteligencia artificial, entienda dónde viene, pero la segunda, que es la que a mí más me gusta, porque además es la parte en la que yo voy a estar más activo dictando, es la parte práctica en la que vamos a, juntos con las personas que están en el curso, a hacer cosas prácticas de cómo pueden aplicar la IA. Entonces, automatizaciones con inteligencia artificial, crear un bot que le corrija las notas para asegurar que se hable sobre la luz en Barranquilla, un bot de inteligencia artificial que le corrija la ortografía en sus correos, que le avise. Entonces, en general, vamos a crear herramientas a la medida y les digo, es súper valioso, tanto que, y esto no está en la cuña, pero tengo el dato porque de ser el equipo, para No, la pues parte, ya va a dar el curso, este paso va a dar el curso. no, pero para la parte técnica nos quedan solo 3 cupos. Entonces, si quieren estar, por favor, métanle chancla porque se están acabando. Listo. Pablo Manrique cubre poder económico en la silla vacía, es parte del laboratorio de inteligencia artificial. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Les dejo el link del artículo de Pablo en la descripción de este video. Si les gustan estos contenidos, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y muchas gracias por habernos acompañado esta semana. Nos vemos con más cosas la próxima. Y también tenemos un contenido súper chévere que viene mañana, sábado, siguiente movida, Juanita León con Héctor Riveros, analizando lo que viene la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.